Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este video dedicado a la clase de Política y Derecho de Medios. Nosotros somos Sofía Nova, Carolina Barrios y quien les habla yo, Alejandro Maldonado. Hoy exploraremos un poco de la carrera de Vicky Dávila. Victoria Eugenia Dávila Hoyos, cuyo nombre real, hablar un poco de esta conocida y destacada periodista colombiana que es directora de la revista Semana desde noviembre de 2020. El 30 de mayo de 1973 en Valle del Cauca. Se graduó de Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Occidente en Cali. En sus inicios comenzó su carrera presentando el informativo El Senado Hoy y luego trabajó como reportera en el noticiero Notipacífico en el canal regional Telepacífico. Su carrera en televisión fue comenzando en 1994 cuando se trasladó a Bogotá y se unió al noticiero TV Hoy. Más tarde se convirtió en corresponsal en Washington en 1998. Allí se unió a RCN Televisión y presentó Noticias RCN. Hablando un poco de su vida personal, contrajo matrimonio en el año 2000 con Juan Carlos Ruiz y tuvo un hijo llamado Simón. Trágicamente, su esposo falleció poco después del nacimiento de su hijo. Vicky Dávila incursionó en la radio trabajando en Radio Sucesos RCN de RCN Radio y dirigiendo el noticiero de la mañana de la FM desde 2007 hasta el año 2016. A lo largo de su carrera recibió el premio Simón Bolívar a la mejor entrevista en radio en 2013. Sin embargo, también enfrentó muchas controversias, incluyendo amenazas de las FARC en el año 2008. En 2017 se unió a W Radio en Caracol Radio y en mayo de 2019 se unió a la nómina de columnistas de la revista Semana. En noviembre de 2019 asumió el cargo de directora del canal digital de Semana. En su carrera más reciente, Victoria ha liderado discusiones sobre temas nacionales importantes y ha entrevistado a figuras prominentes. Sin embargo, siempre ha estado involucrada en disputas públicas con sus colegas y ha enfrentado controversias legales. La carrera de Vicky Dávila ha estado llena de logros y desafíos, pero su influencia en el periodismo colombiano es innegable. Hoy en día sigue desempeñando un papel importante como directora de la revista Semana. En el año 2006, en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, la cadeta Lina Zapata, que de tan solo 19 años, descubrió que en esta apreciada institución había una red de prostitución homosexual que operaba bajo el mando del entonces coronel Gerson Castellanos, que involucraba directamente a compañeros de estudio de Lina e inclusive su novio. Ellos le habrían confesado lo que sucedía en aquel plantel. El 26 de enero de ese año, Lina presuntamente se había suicidado, pero la madre de la joven pide a la fiscalía que se revise el caso, dando como conclusión que la joven no se suicidó, sino que alguien le disparó. Después, un oficial de policía publicó anónimamente un video en el que acusa al anteriormente mencionado coronel Gerson Castellanos de haberlo sometido sexualmente y amenazado durante mucho tiempo. Para el 2014 ya existían múltiples acusaciones ante la Procuraduría General de la Nación de parte de cadetes de la General Santander, que acusaban al coronel Gerson Castellanos de dirigir la llamada Comunidad del Anillo y de ser víctimas de esta organización clandestina. Ahora el turno es para Edwin Orjuela, capitán de la policía que desde el 2006 empezó a reportar y a denunciar las salidas recurrentes de cadetes de la General Santander y a exponer testimonios en los cuales los estudiantes señalaban al coronel Gerson Castellanos de someterlos sexualmente. Es también Edwin Orjuela quien rinde indagatorio en el caso falso de suicidio de Lina Zapata, argumentando que había sido testigo de cómo el mayor Salvador Gutiérrez quemaba la ropa de Lina, justificándose que era un procedimiento necesario quemar las prendas. Posteriormente, Edwin Orjuela es víctima de una persecución por parte de la policía, dando como resultado al ser condenado a 28 años de cárcel por un supuesto intento de secuestro que Edwin, al parecer, habría perpetuado en su vehículo por un lapso de 3 horas. Sin embargo, ante esto hay fuertes sospechas de que haya sido una jugada perpetuada por la inteligencia de la policía para sacarlo del camino. En el 2014, la FM, bajo el mando de Vicky Dávila, da a conocer unas fuertes declaraciones del capitán de la policía, Ángelo Palacios, en las cuales afirma que a sus 21 años fue violado en la Escuela General Santander por el tan mencionado coronel Gerson Castellanos.
Según él, le brindó una sustancia que lo dejó inconsciente. Posterior a eso, lo violó en compañía de otra persona que no logró identificar, percatándose al otro día de lo sucedido por las heridas en su zona genital. Es precisamente el capitán Angelo quien graba el video publicado por la FM en el que se le ve sosteniendo una conversación de alto contenido sexual con el hoy ex viceministro Carlos Ferro. Es también Angelo quien en alguna ocasión declaró que un cadete de nombre Lina Zapata se le acercó y le dijo: yo sé que usted fue una víctima porque hay un álbum. Este álbum, según compañeros de Lina, sería lo que ella habría descubierto y que desencadenó hasta hoy su aparente homicidio. Este contenía fotos de los cadetes desnudos junto al precio asignado para tener relación con ellos y estaba a disposición de altos mandos de la Fuerza Armada y de la esfera política. En 2015, de nuevo en la FM, quien se encarga de divulgar el testimonio del coronel Reinaldo Alfonso Gómez, quien acusó al hasta entonces respetado director de la policía, Rodolfo Palomino, de haberle presionado para obtener favores sexuales entre 1998 y 1999, a lo que él nunca accedió. Esto generó revuelo nacional. Sin embargo, el expresidente Juan Manuel Santos no pidió el cargo del director Palomino, argumentando que no lo movería de su lugar basado en chismes. El destape del video que publicó la FM removió una vez más el avispero de la época sobre el entonces director de la policía Rodolfo Palomino y de la llamada comunidad del Anillo, generando la renuncia de Palomino y la del viceministro Carlos Ferro, que era el principal involucrado en el video. ¿Pero qué tiene que ver Vicky Dávila con todo esto? Vicky, que junto a otros periodistas como Claudia Morales, Daniel Coronel y Gustavo Gardiazabal, habían sido tenidos bajo el ojo del huracán por parte de la policía y del mismo gobierno, porque estos periodistas estaban realizando una serie de investigación sobre corrupción, incremento patrimonial y abuso de poder. Este episodio inició como una denuncia pública sobre la intercepción de comunicaciones a los periodistas del medio y se convirtió en un enfrentamiento público de la periodista con el presidente de la República, y que dejó un sinsabor entre la opinión pública tras divulgar una conversación íntima que sostuvo el viceministro Carlos Ferro con el capitán Ángelo Palacios, ya que el video hacía parte de la investigación anunciada por Alejandro Ordóñez, el procurador de la Nación. La revelación de dicho video íntimo desató el escándalo de la comunidad del Anillo, la cual se basaba en una supuesta red de prostitución de los integrantes de la Policía Nacional. El morbo, los comentarios homofóbicos sobre el video, pero sobre todo las críticas a Vicky Dávila se hicieron evidentes. Luego, RCN aceptó la renuncia de Dávila tras las presiones de la prensa, la opinión pública y las directivas del medio por el debate ético que siguió a la publicación del video de Carlos Ferro. De periodista. El discurso de Vicky Ávila ha sido variado a lo largo de su carrera. Como periodista, su función principal es informar y ha desempeñado este papel en varios medios de comunicación, como presentadora de noticias en televisión y radio. Sin embargo, como cualquier periodista tiene su estilo y enfoque, en ocasiones ha utilizado un tono crítico, poco más de la cuenta, ha participado en debates controvertidos, lo que puede interpretarse como un enfoque más incisivo. Es importante recordar que los periodistas pueden adaptar su estilo y su tono dependiendo del tema y contexto. Función de veeduría y control. Como directora de la revista Semana y periodista con una larga trayectoria, Vicky Dávila tiene la responsabilidad de ejercer una función de veeduría y control en lo que respecta a los asuntos que afectan a Colombia. Esto incluye un análisis crítico sobre temas políticos, sociales y culturales, así como la presentación de diferentes perspectivas y opiniones para promover el debate público. Su posición como directora le brinda una plataforma para influir en la agenda mediática y política del país. Autocensura en contenidos compartidos en Twitter. Esto depende mucho de la óptica con la que se mire. Realmente dista mucho lo que te pueda decir una persona de una corriente política u otra. Realmente, desde la mirada más objetiva posible, ya sabemos que Victoria es una persona muy altiva, muy participativa en lo que es la oposición al gobierno actual y pues la oposición en general a todo lo que va en contra de lo que ella representa, que es como una corriente derechista. Podría decirse que sí, que en sus contenidos hay cierta autocensura, porque ella te puede hablar y ser muy incisiva
en, no sé si ataques, pero sí eh, hacer énfasis en los errores o falencias de un gobierno. Sí creo que hay autocensura en sus contenidos compartidos en Twitter. Recientes estudios que investigan cómo los periodistas implementan herramientas y plataformas digitales muestran que los reporteros tratan de utilizar esos artefactos dentro del contexto de sus normas y prácticas tradicionales. Twitter o la nueva X ofrece al periodista la oportunidad de mostrar cómo lleva a cabo su vida laboral y su vida privada, de esta manera permitiendo desarrollar su marca personal. Los periodistas son tan conscientes de la importancia de la marca que desean ser aceptados por la audiencia. La periodista Vicky Dávila refuerza la identidad de diseminador explicador al difundir en su cuenta personal recordatorios de invitaciones para que los usuarios estén pendientes de los espacios en los que ella va a participar. Por ejemplo, los debates electorales o las entrevistas a los candidatos. Los periodistas también contribuyen a la transparencia en Twitter o X cuando brindan información acerca de su trabajo. Ponen links que redirigen al usuario a páginas web externas o escriben sobre sus vidas personales. Sin embargo, en ocasiones se desafía con ellas la identidad profesional, toda vez que este tipo de información publicada se aleja de las prácticas normativas del periodismo tradicional. Teniendo en cuenta esto, Dávila refuerza este discurso de transparencia al publicar en sus tweets sucesos o pensamientos que son de ámbito personal, dado que en esas publicaciones deja de lado su labor como periodista y se muestra como una persona del común. De esta manera, busca empatizar con su audiencia creando lazos de cercanía y confianza. Hablamos de cancelación, esta se puede dar de forma directa o indirecta. Para el caso de Vicky de Ávila, al día de hoy hay muchas campañas para cancelarla, sin embargo ella sigue ejerciendo su labor como periodista en semana y publica de forma libre, por lo que en sentido estricto no hay cancelación. Sin embargo, por un tiempo y por medio de una decisión judicial, Vicky de Ávila sí fue removida de la esfera pública y por ende existe una cultura de la cancelación que se deriva de una decisión judicial. Ahora bien, cuando hablamos de un tema tan delicado como la injuria y la calumnia, en este caso en particular, tenemos un serio debate. ¿Por qué? Y es porque hay una seria diferencia entre lo particular y lo general. ¿En qué sentido? Bueno, a pesar de que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá sí absolvió a Vicky Dávila y dijo que en efecto ella no había cometido injuria y calumnia, el audio que fue sujeto de la bilaridad y el que desató todo el caso no tiene material probatorio. Entonces, técnicamente, si solo consideramos esa prueba, sí había injuria y calumnia. Pero, ojo, que es que una investigación periodística que no solo estaba realizada por Vicky, sino por un grupo de otros periodistas, no puede ser desmeritada por una sola prueba. Entonces, no la pueden censurar por un elemento único de una investigación muchísimo más grande y por eso es que fue tan objeto de crítica y por eso es que se decía que no era concluyente. Ahora bien, pensemos en Vicky Dávila y si ha sido cuestionada. Más de una vez y a lo largo de su carrera ha tenido los motivos principales son los siguientes: falta de investigación y falta de profundidad a la hora de hacer su ejercicio periodístico, argumentar con juicios de valor y no basada en hechos y datos, promover noticias falsas y desinformación dentro de la sociedad colombiana, ser grosera e irrespetuosa con sus entrevistados e incluso provocarlos. Entonces, todos estos elementos que no la definan han sonado tantas veces que es tener esta periodista en un buen concepto. Y aquí llegamos a la credibilidad. Yo creo que Vicky Dávila en la actualidad no tiene credibilidad en lo absoluto, a pesar de que ha ocupado altos cargos en la prensa como ser la directora de la FM o ser la directora de la revista Semana. Pero es que recordemos que en el mundo del periodismo una buena reputación lo es todo. Además, ella ha sido tachada múltiples veces de sensacionalista, de falta de rigor. Ese tipo de cosas hacen que cuando ves Vicky Dávila en cualquier parte ya tengas un sesgo para ver la información que ha sido pues puesta ahí, ¿no? Y no confías en la periodista que está publicando, ¿cómo vas a confiar en un medio? Sobre todo si ella lo representa como directora. Creo que hay varias cosas.
La primera es que nunca se puede subestimar a la justicia colombiana y su relación con el ejercicio del periodismo, porque es que si el tribunal no dice que Vicky Dávila es absuelta, probablemente ya no podría volver a ejercer el periodismo nunca más. Entonces, el poder que tiene la rama judicial sobre nosotros es inmenso y tenemos que reconocerlo y tenemos que abrazar esa relación y protegernos a nosotros como periodistas. Y eso me lleva a un segundo punto y es que tenemos que ser completamente cuidadosos con el material que nosotros como periodistas seleccionamos para que vea la luz pública, porque es que una prueba como esta de un audio que no tiene material probatorio puede hacer que nos funen, pueden hacer que nos cancelen, puede afectar nuestra reputación completamente. Entonces la ciudadanía y la opinión pública juegan un rol crucial en nuestra relación con nuestras investigaciones y hundirnos. Y a pesar de que esta investigación era realmente seria porque era un entramado de corrupción gigante que logró casi que destruir una red de prostitución dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, lo cual es gigantesco, la gente no recuerda eso, la gente recuerda es el escándalo, la gente recuerda es el rol de Vicky Ávila, su falta de profesionalismo, así no sea una falta absoluta. Y aquí en este caso podemos evidenciar varias tensiones. Entonces, la tensión de la prensa con el poder, porque Vicky Dávila fue perseguida, ella fue espiada, entonces también pensar que nosotros como periodistas estamos siempre bajo la luz pública, bajo la amenaza de aquellos que tienen el poder. La segunda tensión es la prensa con la justicia, porque es que la justicia, como bien les decía antes, o nos salva o nos condena. Y por último, una relación de la prensa con la persona, o sea, todas las críticas que la juzgaron, eso tiene serios efectos en la salud mental de una persona. Entonces nosotros como periodistas tenemos que cuidar, reconocer y nunca bajar la guardia frente a ellas. Es cómo nosotros somos responsables de asumir el derecho a la información. Tenemos nosotros mismos y con el resto de informar de la forma más veraz, más imparcial, cuidando la reputación de otros, porque es que la vida se le puede acabar a alguien por lo que yo digo. Entonces, mi voz sí importa, mis análisis sí importan, la profundidad con la que yo hago algo puede marcar la diferencia.